Hola, hola, ¿cómo andan? Veo que ya empezaron a chatear y a conversar sin nosotras, así que les vengo a interrumpir la conversación. Hoy es uno de los jueves de literatura, de escritura y de lectura y tengo una invitada especial que es Nadine, a quien vengo molestando desde hace meses para que venga al canal a charlar con nosotros sobre lo que es organización de novela, preparativo y demás, porque ella es 10 veces más organizada que yo y sé que es difícil de creer, pero es 10 veces más organizada que yo, así que danos una presentación. Ay, yo me tengo que presentar. Sí, obvio, tenés que presentarte vos. Ah, mira, porque eso no lo había pensado. A ver, yo empecé a escribir así seriamente, entre comillas, hará unos 10, 12 años más o menos, y era un caos, pero era el caos que somos todos cuando empezamos, bueno, ese caos, y después dije, no puedo seguir así porque yo no sé lo que estoy haciendo, y empecé a organizar un poquito mejor, y bueno, después pude llegar a ser algo decente, fui embajadora de Wattpad durante algunos años, creo que fueron 4 años y medio. Gané 2 Watis en la plataforma, los dos primeros Watis que hicieron, o sea, los 2 primeros años que fueron oficiales, porque antes participé en los Watis no oficiales que hacíamos con Natalia Hatt y otras autoras, como una especie de reconocimiento para autores de la comunidad hispanohablante, porque no había todavía Watis en otros idiomas que no fueran en inglés. Entonces hacíamos como una especie de reconocimiento los 2 años previos. Yo entré ahí en el 2000. ¿Cuándo fue? Creo que 2014, 2015 fueron oficiales, o 2014 fueron oficiales, yo estaba en 2013, algo así. Después voy a confirmar bien las fechas. Y después tengo una historia paga en Wattpad, siempre tuve solo una historia paga. Y acá estoy sobreviviendo, tratando de escribir y tratando de terminar historias en tiempos considerables, en tiempos decentes, vamos a decir. Sí, porque yo iba a decir, a veces uno planea tanto las cosas que después termina por no tener tiempo para escribirlas. O está planeando por 5 años, entonces esos 5 años uno no escribe, solo planea. Y creo que por ahí andabas. Sí, pasa que también el tema con las planificaciones largas es que uno también va cambiando de perspectiva. Entonces, por ahí planeas algo y no es lo que querés hacer después. Y después querés hacer otras cosas, pero tenés que volver y romper lo que hiciste antes y volver a seguir. Y es como que vas así, vas avanzando y volvés, y avanzás todo el tiempo hasta que llegas más o menos a algo decente. Y lo más lindo que todo el proyecto que para mí es el más largo, el que más llevo planificando y organizando y escribiendo y todo, ya terminé todas las escaletas y dije, sí, pero esto no es lo que quería hacer. Sí, igual yo creo que hicimos el camino opuesto. Vos empezaste de caos a planeación. Yo empecé planeando de forma Claro. objetiva y ahora cada vez estoy más cómoda planeando menos y menos porque sé qué camino voy a seguir y no necesito escribirlo. Entonces, acá Es tenemos que el ese es el ejemplo de tema. planeación obsesiva y el ejemplo de planeación para vagos. Pero también hay una diferencia cuando empezás a planificar, cuando empezás a escribir así como viene, ya habiendo planificado, ya teniendo una base, ya conociendo cómo escribís vos, que empezar en el caos y de verdad estar empezando en el caos y no tener idea de qué vas a hacer, de por qué estás haciendo lo que quieres hacer y no te conoces escribiendo porque es lo primero que haces. Entonces también depende mucho de eso. Es como que siento que toda la planificación, todas las escaletas, todo lo que tenemos así de manual, lo podemos ir dejando, pero a medida que nos vamos conociendo y que sabemos cómo funcionamos. Por eso también yo por ahí siento que las fichas de personaje o las escaletas muy estáticas, no tanto las escaletas, sino las estructuras estáticas y todas las planillas y toda la cantidad de recursos así que hay de planea tu novela con esto, así tu personaje así, esto y aquello, no terminan sirviendo porque No, todo es totalmente. demasiado dinámico y mientras más te conoces, más te das cuenta de que eso lo puedes adaptar para que sea funcional, pero son Sí, cada persona años y tiene su años de propio experiencia. proceso, sus preferencias. Yo descubrí, por Exactamente. ejemplo, escribiendo, que antes buscaba hacer una ficha de personajes completa, con un montón de información. Ahora no hago ficha de personaje, pero tengo un cuaderno y en ese cuaderno tengo 1 o 2 páginas dedicadas a cada personaje. Entonces, a medida que escribo la historia, es como, y entonces miró hacia abajo porque era muy alto. Nota en el cuaderno, es muy alto.
Y tienen la Entonces, así costumbre de no me mirar para abajo. contradigo. Es que está Son perfecto. fichas que van naciendo a medida que escribo, al revés de lo que hace la gente normal. Bueno, pero fíjate que hay muchas cositas que vamos poniendo por ahí porque quedan justo en la narrativa, quedan justo en la escena y después nos olvidamos y le ponemos eso Exacto. mismo a otros personajes más y después no nos damos cuenta de que por ahí los estamos haciendo iguales. Que a mí me pasa, por ejemplo, con gestos así típicos muletillas como chasquear la lengua, como tragar saliva, como algo puntual, que tuve que empezar a hacer una nota mental consciente de qué personaje lo hace para Sí. saber que no es que si todos los personajes lo hacen y es todo exactamente igual, termina siendo más un problema mío en cómo estoy mostrando el personaje. Pero se lo puedo dar a un personaje puntual que, por ejemplo, cada vez que está nervioso se toma unos segunditos para contestar y trague saliva. Entonces ya es algo más que yo le estoy aportando que quedaba justo en esa escena, pero me lo tengo que notar después para saber que eso se lo di a ese personaje porque pintó en la escena. Claro, a mí me pasa que cuando yo escribo una historia con varios personajes, quizás si son dos o tres no es tan grave, pero cuando son varios personajes lo que me gusta hacer es, cuando me doy cuenta que estoy poniendo un detalle de esto, por ejemplo, se mordió el labio, que es algo que hace uno de mis personajes en Inhuman muy seguido, lo marco en un color. Entonces le dedico un color a cada personaje en la narrativa. Eso. Entonces, cuando tengo que ver directamente escaneo el archivo viendo colores. Entonces mis A manuscritos, eso me si los encanta. tengo que preparar para una editorial, son un desastre porque están llenos de marcas de colores por todos lados, parecen un arcoíris. Bueno, pero vos te entendés. O sea, lo importante es eso, es tener un método que a vos te sirva y que sea tuyo propio y con el que vos funciones. Y ahora Y aprovecho por que ahí ahí, Génesis nos dejó una pregunta en el chat para veces. Tenemos varias preguntas que nos fueron dejando en redes sociales y voy a empezar por esas, pero aprovechen el tiempo para añadir nuevas preguntas en el chat, así cuando se nos acaban unas, vamos para las otras o las vamos entrelazando sí, también. sí. Y lo primero que voy a responder es algo que preguntaron varios y es si vamos a hablar sobre world building. Yo eso creo que lo tenemos que dejar para otra vez porque ya es un tema completamente abrumador en sí mismo. Sí, es demasiado. Y aparte es como que muchas cosas que podemos decir ahora ayudan después a la construcción del mundo. Porque si vos Exacto, decís, entonces ese es voy a un escribir una tema que historia de fantasía. queda para otra ocasión, el tema world building. Eso lo quiero dejar Sí. aclarado ya desde antes. Y más allá de eso, dividí las preguntas que nos hicieron en preguntas más genéricas, preguntas sobre escaletas y sobre fichas de personaje. Y creo que acá lo que más nos va a interesar es que las dos seguro vamos a tener algunas perspectivas distintas según nuestra experiencia. Sí. Pero te voy a lanzar la primera que nos hicieron. ¿Hace falta hacer fichas de todos los personajes de una historia o solo de los más importantes? No hace falta hacer fichas de nada. Yo hace un tiempo dejé de hacer fichas de personajes porque al principio era, es una checklist. O sea, vos vas anotando esto, aquello, lo otro y después como para acordarte vos algunas cosas. Si querés algo de la apariencia física por ahí o de cómo se comporta en alguna situación. Pero a la larga yo tengo fichas y ese es también otro tema. Hay gente que me dice, ¿tenés ficha para esto? ¿Tenés ficha para aquello? Las tengo, pero no me nace así compartirlas abiertamente, decir, las voy a subir para que cualquiera las descargue, Y no te las porque no recomiendo. me gusta, no me gusta el tema de las fichas que hay en general y que el Sí, mundo vaya y diga, bueno, aquí hay una ficha de personaje, voy a hacer mi personaje basado en esta ficha. Es como que no, es como que me gusta sentarme a charlar, bueno, qué tenés que hacer como es tu personaje, qué tipo de historia es, esto te puede servir, fíjate, adaptala. Si alguien viene y me las pide, se las doy. Pero es como que no me gusta yo me así dejarlas acuerdo abiertas porque es cuando, muy cuando, personal. cuando estaba en Argentina conocí a un autor independiente de la Patagonia que se especializaba en literatura fantástica y una de las cosas que él hacía era tomar las fichas para jugar Dungeons and Dragons y usarlas para hacer las fichas de sus personajes de las historias, las Bueno, ahí razas, sí la fichas de historia personaje. previa, todos los detalles. Entonces eran fichas de 14 páginas a veces. Ay, ay, ay. Bueno, ahí sí fichas de personaje sí usan. Es Pero que es, ahí necesita sí, muchas ahí sí cosas. hacen falta fichas, pero era el Claro. otro extremo. Para mí, si un personaje tiene nombre, en la historia, necesita que le dediques al menos dos renglones en donde estés anotando para acordarte de quién es y lo que, cómo se ve o lo que pusiste. Mínimo, aunque sea una foto Sí. bajada de Pinterest. Algo, si el personaje tiene nombre, existe y si existe, tiene que tener algo que lo haga decir, hola, este soy yo. Pero no hace falta hacer una ficha entera. No, yo lo que trato de definir sí o sí siempre por personaje es lo que el personaje quería antes de empezar la historia,
O sea, antes de que le pase algo que dispare la historia de ese incidente que viene de afuera y que se tiene que adaptar, antes de eso el personaje ya tenía una vida con sus metas, con sus propósitos. Entonces, antes de eso quiero saber qué era lo que deseaba y a qué apuntaba. Y necesito saber a qué le tiene mucho miedo, porque eventualmente se va a tener que enfrentar a eso. Algo que ese personaje desea mucho, que no necesariamente es su objetivo, pero algo que desee, algo que puedas tomarse después como una recompensa. Algo que él piense sobre sí mismo, sobre el mundo, sobre el entorno, sobre lo que sea, que es algo sobre lo que esté equivocado, cosa de que después el personaje pueda aprender sobre eso. Y con eso más o menos andaríamos. Sí, Bueno, ya y eso es ponerle bastante más de lo defectos que suelo poner puntuales. yo, ¿eh? Igual, Claro, obviamente, eso es estamos para los hablando de personajes principales más siempre. importantes. Yo estoy hablando si hay que Claro, poner los de principales. todos. Y obviamente Porque de estamos todos, hablando del desarrollo. De claro, todos los personajes, no. no, en O sea, especialmente ese los es un montón. personajes que no son importantes, lo que tienen que tener es ser Una función, funcionales para la trama en la que están. exacto. Tener una Entonces, función y ser alguien más allá de la eso. función, que no existan solo para eso. Exactamente. Pero sí, yo creo que no hace falta Entonces, hacer fichas de todos los personajes. Si uno cree que necesita poner sí o sí algo completo de los protagonistas y de los demás, lo básico que haga falta. A mí muchas veces lo que me pasa es que si tengo una historia con muchos personajes, a los personajes secundarios lo único que hago es poner una foto de referencia para no contradecirme en cómo se ven, porque son secundarios, aparecen 3 veces y ni de no. casualidad me voy a acordar los detalles. Y después encima esas historias largas, con muchos personajes, vos le cambiaste el color de ojos sin darte cuenta, no lo encontrás más. No lo encontrás vos, se le pasa a un montón de gente, pasa por corrección, por ahí nadie se da cuenta, lo publicas y va un lector dice, ay, pero este personaje tenía los ojos verdes y ahora tiene los ojos De azules hecho, y eso me quedas mal. pasa casi. Eh, Tenía un personaje, la historia que tengo publicada como ebook con Selecta de Penguin Random House, tengo un personaje secundario que aparece al principio y cerca del final otra vez. Y en uno le puse que tenía, ¿cómo era? Que siempre usaba maquillaje dorado y en otro puse que siempre usaba plateado, una cosa así. Y nadie se dio cuenta porque aparece 2 veces. Y me di cuenta cuando yo estaba leyendo la corrección para ver qué correcciones habían hecho, fue tipo, esperen. Y volví para adelante para mi Claro. cerebro hizo cortocircuito justo a tiempo. Pero son cosas que pasan con personajes secundarios, entonces es muy Y ahí bueno. se pasó la corrección también. Sí, sí. Pasa. Esos detallitos, por eso yo los secundarios No, por el ahí. micrófono es este que tengo acá. El teléfono lo tengo para chusmear el chat. Sí, sí. No, porque ahí está diciendo que el uso del micrófono. No, el micrófono es este de acá. Porque tengo otro Sí, tengo micrófono, pero está arriba. A ver, ¿qué otras? Para no estar 20 minutos con cada pregunta, es cuando hago fichas, ¿necesito tener toda la ficha completa antes de empezar a escribir? No. Pues yo ya te di mi O sea, opinión. partiendo de la base, claro, partiendo de la base de que no hacen falta fichas, no hace falta tampoco tenerlas completas. O sea, si hablamos siempre de personajes principales, ¿no? Mientras tenga el objetivo de ser ese personaje en esa historia y que puedas empezar a escribir, va. Total, después si le agregas cositas más puntuales, cosas como que, no sé, que le querés cambiar el color de pelo, que no le definiste una estética, que querés ponerle una maña después o lo que sea, Las vas lo vas anotando. revisando, lo vas agregando. Claro, pues son cosas mínimas. Ahora, si vos querés cambiar el objetivo principal del personaje y te cambia toda la historia. O Sí, por sea, eso para mí lo lo básico es principal. nombre, edad aproximada si uno no la sabe exacta o no la decidió exacta, una imagen representativa como para tenerla en la cabeza y después ir anotando lo que haga falta a medida que haga falta. Porque si no, uno pasa más tiempo planeando que escribiendo y después uno tiene que hacer una historia ajustándose a lo que ya puso el personaje en lugar de que el personaje sea parte de la historia. Sí, A ver, qué más tenemos por acá? sí. Imaginando que estamos haciendo fichas de personaje, ¿cómo hago para marcar si una historia pasa durante muchos años y las cosas cambian en la ficha? Por ejemplo, la edad Me cambia, encanta, la profesión cambia. sí. Me encanta que lo primero que preguntaron fue sobre las fichas y dijimos, no hace falta hacer fichas y después todas las preguntas son sobre las fichas. Exacto. Me encanta. Hay cosas que se van a mantener. O sea, cosas básicas de apariencia física es algo que de la nada se le dé por usar lente de contacto de otro color o Sí, algo teñirse el así. pelo. Se puede hacer como, claro, se puede hacer como algo, algo estático. O sea, el pelo puede cambiar mucho más fácil, pero poner las cosas que es mucho más difícil que cambien,
como por ejemplo, no sé, el color de ojo, el color de piel o la forma del Sí. cuerpo, la complexión, ese tipo de cosas. Se puede hacer con una especie de membrete arriba, así con la parte más estática que va a durar, o por lo menos si vos ya tenés definido el principio y el final, cómo va a ser, qué es lo estático de ese personaje, bueno, hacerlo así como estático después. Al principio, bien grande el título, y pones la parte que cambie el estado del principio y después el estado del final. Que eso yo lo hago, pero para hacer arcos de personaje. O sea, no... tengo una ficha para arcos, pero no la uso y no la muestro tampoco, por todo lo que decíamos. Pero es como que si pongo el estado inicial del personaje, qué pasó, que lo puse en conflicto con ese estado inicial, cómo reaccionó ese estado inicial y cómo lo resolvió. Pero eso es más a nivel personalidad. Yo sí lo que trato de tener muy bien definido es la personalidad Sí. y cómo van ellos cambiando, porque si son los principales, a ver, pueden haber historias donde no cambien los personajes principales, pero yo asumo que si alguien puede hacer una historia así, bien hecha, no va a ser una persona que esté mirando una charla sobre planificación básica. Sí, yo una Entonces, vez conocí también a alguien que hacía fichas de personaje en modelo escaleta. Entonces ponía capítulo 1 al 8 pelo rubio, 8 al 12 pelo corto bordó. Entonces iba haciendo como una escaleta de cómo el personaje iba me encanta. cambiando físicamente dependiendo de en qué capítulo estaba. Era muy entretenido de ver porque casi todos los personajes tenían cambios grandes y uno dice, ¿cómo lo puede seguir? Bueno, ahí está bueno en ese caso si trabajan fichas y aparte escaleta, decir, bueno, en la ficha poner tal cosa y en la escaleta abajo se poner la estructura que maneje para la escaleta y abajo decir, bueno, personaje X, tal cambio, personaje otro, tal cosa. Y así como para tenerlo en la escaleta y en la ficha, por si llega a pasarle algo a algún archivo, Sí, y por ahora las voy a pasar a dudas. las preguntas sobre la escaleta y después de esas voy a pasar a las del chat. Pero empezando con escaletas, bueno, la definición, no hay una, la definición más básica que se puede dar de una escaleta es una continuidad donde se explica el paso a paso de la historia. Puede ser por arcos, puede ser por capítulos, puede ser por escenas, puede ser por lo que uno quiera, pero es el paso a paso. En mi caso, la escaleta es capítulo a capítulo. Yo no sé cómo lo manejarás vos. Yo hago todo. Ay, no, yo hago demasiado con esto. Yo hago primero una estructura básica de cuál va a ser el principio de mi historia. Esto va a ser medio largo. Yo primero tengo. Yo defino el personaje con dos conflictos, uno interno y uno externo. Ok. Por lo general, muestro primero el interno, cosa que después, cuando pasa el externo, los lectores ya sientan como un poquito de empatía de, ah, ¿por qué le va a pasar esto? Porque ya me llegó con su conflicto interno, es como que ya saben quién es el personaje, a qué le tienen miedo, qué es lo que quiere, y es como un poquito más cercano. Hay una historia donde lo hice al revés, la del ONC lo hice al revés, porque el conflicto interno ya no se lo acuerda, entonces no lo pude poner antes. Por eso digo que también todo es muy dinámico. Y después cuando viene el conflicto externo, y el primer momento de decisión, bueno, ahí tengo como un primer arco definido. Después, el personaje principal sigue trabajando en función de lo que le apareció de la nada, que es el conflicto externo, hasta que pasa algo que le cambió todos los planes, bueno, listo, segundo arco, y después resolvemos y hacemos todo el lío, desastre, y hacemos que los personajes estén muy mal, y final. Me Y encanta porque después sos ya, reorganizada. y después que con base en eso, armo sí la escaleta por capítulos pensando cuánto espacio más o menos de capítulo le debería dedicar ya a cada cosa general. Es como que voy de la idea. Sí, tengo Yo quiero un tema espantarte. que... ¿Alguna vez viste una de mis escaletas? Ay, no me acuerdo. ¿Vi? Mis ¿Mostraste escaletas alguna son vez? un archivo de Word en donde yo escribo capítulo 1 y en 2 líneas de qué se trata, capítulo 2 de qué Yo se hacía trata, eso. y ahí se Yo acaba hacía mi escaleta. eso. Mira, acá tengo una para que veas el ejemplo y después voy tachando con ¿Sabes por qué lo dejé de hacer? y Me después voy acuerdo... tachando lo que ya escribí y si algo no me gusta o algo lo cambio, le pongo una flechita para que vaya a otro capítulo. Entonces toda mi escaleta es un archivo de Word de 3 páginas. Pero te funciona. Ah, Eso es lo sí. importante. Yo lo dejé de hacer eso porque yo lo hacía, pero
sumamente superficial. Y en un momento puse, me acuerdo patente, esto era de la historia de Aitana, me acuerdo patente porque puse, Aitana va a la cueva, él la sigue, punto y seguido. Hablan. Cambio de capítulo. ¿Pero hablan de qué? ¿De qué hablan? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la intención de ese diálogo? ¿Qué No pasa ahí? importa, cuando llegues a ese punto lo descubrirás. No lo descubrí, llegué, no lo descubrí, dije, ¿qué quería hacer? Seguí leyendo como para ver cuál era la progresión de capítulos para decir, bueno, a ver, ¿a dónde iba con todo esto? No iba a nada, no sé de qué hablan todavía. Y pasaron años, yo esa historia la escribí en 2014, 2015, todavía no sé, 8 años pasaron, no sé de qué hablan todavía. Me parece perfecto. Así que lo dejé hacer. Bueno, las mías son un poquito más completas. Hablan sobre tal cosa, al menos, ¿no? Claro, yo me voy de una punta a la otra. Sí, bueno, es que yo al principio Después, te hacía el capítulo y tenía un resumen de todo lo que tenía que pasar en el capítulo, tipo un listado. Cuando terminaba ese listado, al costado ponía la primera escena y que era la primera, y definía un poco de cada una de las escenas dentro del capítulo. Que así fue como hice lo de Purgatorio. Y después de escribir la de Dorian para el NaNoWriMo hace unos años, fue como nunca más. Me quemó. bueno, pero ahí también fue un poco más complicado. Después nos preguntan, ¿usamos algún programa especial para hacer escaletas? Sí y no. O sea, yo escribo mucho en Scrivener, no sé cómo se pronuncia, lo voy a pronunciar Scrivener, pero porque me gusta tenerlo ahí todo en una sola pantalla, todo organizadito, y porque me gusta tener un solo archivo, un macro archivo gigante con todo, pero que sea un solo archivo. Porque antes yo tenía todo por Word, pero tenía como una carpeta y después muchas carpetas, entonces tenía que ir pasando archivos y cada vez que hacía el tab es como que era, acá está el capítulo, acá está la escaleta, acá está la descripción de los personajes, acá está esto y tengo que volver y era como todo un desastre. Claro, Entonces yo pasé a escribir, pero por la organización de archivos. claro. Yo sigo usando Word, pero no porque use Word. Yo uso Word porque después lo imprimo y lo pego en un cuaderno porque mi letra es horrible, mi caligrafía es un desastre, no se la recomiendo a nadie. Es como leer jeroglíficos o como leer árabe si quieren. Entonces yo escribo ¿Y así en me vas a Word. firmar libros? Sí, no sé cómo voy a hacer. Cuando firmo trato de hacer letra en imprenta y que parece escrito por un nene de 6 años de primer grado. Pero y creo que Mila, o no sé si Mila debe tener, alguien debe tener capaz en el chat algún libro mío para reírse y confirmarlo, pero para mí el Word me salva y después recorto o pego y marco y escribo todo en un cuaderno. La ficha del personaje, todo está en el cuaderno organizado y compro estos que tienen todas las marquitas para separar. Ay, me encanta. Entonces cada una Sí, de están mis historias es confirmando. un cuaderno, porque necesito tener todo junto, pero me sirvo pésimo con tenerlo todo junto en la computadora. Estoy Claro, pasa que vieja. yo ya tomé el hábito de... empiezo a usar un programa nuevo, me pasa con Scrivener, me pasa con Notion. Es como que me siento a aprenderlo, me siento a entenderlo, veo para qué me sirve, qué provecho le puedo sacar, cómo lo puedo usar yo, empiezo a acomodar todo como yo quiero y cuando ya digo, bueno, esto sí lo puedo usar, traslado todo ahí para no tener 25.000 programas y aplicaciones. Odio perder Ahí tiempo estoy en viendo preparar que cosas. para mí es una inversión. No. Y viste, ahí Pero te sí, están al principio yo confirmando con que mi Notion letra no se me sabe si es rendí. árabe o chino. Prepárate. Voy a Ahí Marco imprimir está las contando que dedicatorias de hicimos los una libros escaleta y las voy a juntas. pegar en los libros. No, no, yo quiero con tu letra, aunque sea uno. Pero a ver, Y siguiente. después abajo ponemos, vos me lo firmas y abajo yo escribo, nota del traductor. Sí, totalmente. Transcripción. Pero después nos preguntan de las escaletas si es posible y funcional escribir la mitad de la escaleta, porque por ahí uno no sabe hasta dónde va a llegar o cómo llenar ciertos huecos, y empezar a escribir con la mitad y después ir llenando a medida que la inspiración cae. Ay, esto es muy largo. Sí, 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 para una Vos historia sabés que para breve no mí, creo que esté mal. para una historia breve no, pero para mí no tanto porque yo soy muy partidaria de que la historia no caiga así por inspiración divina, la historia completa, y que mientras menos piense la historia y mientras más la dejes a cuestiones de la creatividad y cómo nazca, en realidad es como que
a un nivel, la vas a estar trabajando a un nivel más superficial para mí. Entonces, es como que mientras más la pensás y mientras más sabes a dónde llegar, mientras más tenés idea de dónde apuntás, más que nada también para los cambios de los personajes principales, porque para establecer bien una idea de dónde partís, tenés que saber por qué estás partiendo de ahí. Y partís de ahí porque es funcional en la historia mostrar la situación inicial. ¿Por qué? Porque va a ser contraste con la situación final. Entonces, Claro, lo que yo para mí siento no que es quizás tan... la pregunta apunta, y puedo estar interpretándola mal porque era un mensaje cortito, es que ¿qué ocurre si uno sabe dónde empieza, a dónde quiere llegar, pero hay huecos en el medio de cómo llegar a ese punto? Que no todos los huecos Ah, eso están no hay drama. resueltos. Pasa que todo esto es muy sumamente personal Sí. también. Y Ese también es depende el tema mucho de con las planificar. historias. No es lo mismo escribir una historia, un policial, donde no tener lo que sucede en el medio puede cambiarlo todo, Claro. que estar escribiendo un romance en donde uno dice, bueno, empiezan que no se conocen, terminan casándose. ¿Qué ocurre en el medio? Quizás es más fácil maniobrar. Eso, ese es el tipo de cosas que por ahí después en una edición bien que mal la piloteas. Sí, Pero si la historia depende de la estructura, no tanto. Por eso también es adaptable. Y por eso también yo con las escaletas, yo tengo un modelo básico que uso, que es bastante completo, porque tiene hasta las etiquetas internas que yo uso en Scrivener. O sea, es completo. Pero las voy adaptando a cada proyecto, la estructura general de la historia o la escaleta puntual. O sea, para mí, mientras una escena tenga la descripción de lo que pasa, la situación inicial de la escena, el punto de cambio de la escena, o sea, los golpes de efecto que hacen que haya un cambio en la escena, y una situación final de la escena que me sirva para la historia a largo plazo, con eso ya para mí puedo definir la escena y yo sé que esa escena no va a ser relleno, porque sé que en esa escena está pasando algo, porque hubo un cambio, y es funcional en la historia. Entonces yo cuando eso ya me aseguro y me quedo tranquila, pero no es algo de planear toda la escaleta completa. Yo sí planeo toda la escaleta completa sí. antes de empezar a escribir, ¿no? Pero Yo creo que depende. Hay a veces, otra en gente, general, planeo la escaleta completa, pero hay casos en los que me da un ataque de necesito escribir. O me da un impulso de estupidez, como me pasó con el Open Novela Contest. Y digo, me pasa. me gusta este prompt, empecemos, y no tengo idea de a dónde apunto. Y hasta que no tengo 3 o 4 capítulos escritos, no me siento a armar la escaleta. Entonces empiezo de impulso y después digo, pausa, escaletemos. Eso está bien. Yo lo que hago cuando no tengo así nada definido, sprints. Yo los sprints los uso exclusivamente para escribir cosas que no van en la historia. Yo nunca puedo hacer una escena de una historia en un sprint porque necesito hacerla más tranquila, repensando bien los diálogos, repensando en todo, pero si quiero escribir rápido no puedo, entonces aprovecho y digo, ay, tengo muchas ganas de escribir sobre este tema, pero qué sé yo, sprint, voy a agarrar, voy a escribir en una sala donde sea, qué sé yo, por X tiempo, de lo que salga, que no vaya a ir en la historia, pero incluso escenas que por ahí te ayudan solamente a entender el personaje, cómo se comporta con alguna perspectiva o cómo reacciona ante determinada situación o no sé, Siempre puede quedar como contenido extra el día algo. que el libro salga publicado. Claro, después si te quedó así muy lindo es como, bueno, lo puedo editar, lo puedo reescribir si quedó medio choto porque era medio rápido y sirve, pero es sacarse las ganas de escribir algo en ese momento que te va a aportar la historia, pero yo no lo hago con nada propio de la historia. Nunca, jamás lo hago con los principios. Dice Marta que yo borro los sprints. Sí, muchas veces los borro. Me saco las ganas de escribir en el momento. Me pasó una vez que tenía una escena entre dos personajes que estaba muy cerca, estaba la situación perfecta para que se besaran, pero no era el momento. Pero es como que como lectora yo quería, entonces dije, bueno, lo voy a escribir como que se besan, escribí el beso, listo, después agarré, lo borré, seguí escribiendo como tocaba, me saqué las ganas de escribirlo, listo. No podría. Me cuesta tanto Y encontrar el tiempo de sentarme a escribir a veces que no podría borrarlo. Editando el después de terminar dolor, el libro sí no tengo problema en quitar, pero mientras estoy escribiendo, escribir sabiendo que no lo voy a usar no podría. Cuando yo hago sprints, lo que hago es distinto. Yo hago el esqueleto de la historia, del capítulo, de la escena. Inicias a lo bruto, tipo, se encuentran en tal lado, pasa tal cosa, tal dice tal, tal responde tal.
tipo esqueleto. Y después del sprint, cuando salgo, lo releo, lo reescribo y lo mejoro. Pero tengo el esqueleto ya completo. Para eso uso yo los sprints. Por eso escribo tan rápido y Claro. tanto. Bueno, pero ahí lo haces funcional. Eso está bueno. Yo siento que los sprints escribo horrible, pero horrible, horrible. Entonces es como que no... Me genera mucho rechazo leer lo que escribo en sprints. Entonces digo, esto no va a quedar, pero me saqué las ganas de escribirlo. Acá Génesis, estoy pensando en las preguntas del chat. Génesis pregunta si alguna Sí, sí. vez en algún punto de la historia deseamos cambiar el plan a la mitad de la escaleta mientras estamos escribiendo. Nunca me pasó. Bueno, ahí Marta después lo puso, es testigo, que yo marco la escaleta todo desde el principio. O sea, antes de empezar a escribir tengo toda la escaleta, todo capítulo por capítulo, con los cambios de capítulo, y nunca salgo de ahí. O sea, lo que puede llegar a pasar es que pase una escena de un capítulo a otro, o como me pasó con El mar donde sueñan los que mueren, que yo hice la escaleta, tenía un conflicto con el final porque recontrataba para secuela, yo no quería secuela, y dije, esto yo no lo estoy pudiendo resolver. Agarré, hablé con una editora, le dije, mira, podemos ver esta escaleta, tengo este problema, que la historia me pide una secuela, yo no quiero hacerle secuela, necesito cerrar esto en este libro y no me está dando el final para eso. Agarramos, lo resolvimos, quedó una escaleta de 60 capítulos. Listo, trabajo hecho, ella quedó chocha, contenta, le gustó Bien. todo, listo. Y después dije, esto se puede contar en mucho menos. Acá hay algo que no estoy haciendo bien. Agarré, le corté 48. Dije, pero esto no me convence. Y ya había empezado a escribir. Eso es lo que me generaba conflicto. Yo ya iba por el... Más del 20 iba. O sea, ya más de un tercio de historia. Y dije, bueno, esto no me gusta, esto no, 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 no. Entonces agarré y lo seguí cortando hasta que llegué a 45. Incluso la introducción no estaba, la puse porque ella me sugirió, porque y era otro capítulo más, pero era un capítulo menos que tenía la historia que tendría. Entonces, sí, me pasó lo de tener que cambiar la escaleta, pero siempre muy lejos ¿De por dónde de lo iba? que yo estaba escribiendo en el momento y siempre manteniendo todo lo que yo quería y siempre con la misma perspectiva de final igual, solamente que fui cambiando cosas, uniendo, sacando, qué sé yo, pero nunca desviándome. O sea, es como que comprimí 15 capítulos, pero cambiando así nunca me Yo creo pasó. que una vez sola cambié y tuve que reescribir todo el libro del principio. Es que ese es el tema por ahí, si el cambio es demasiado brusco, te terminas yendo. Te terminas yendo porque por ahí ya te desvías de la idea principal que vos tenías. Y por ahí, para mí, la idea, el tema principal, el personaje principal es como un caminito que tiene que seguir y tiene que ser consistente en toda la historia porque es lo que se va a basar todo. Y por ahí, no todos los lectores van a empatizar con los personajes principales o con todos los personajes. Está bien, y hay personajes que no están hechos para empatizar con ellos, pero que sean consistentes y que se puedan sostener a lo largo de la historia. Y por ahí, si te surge ganas de cambiarle, no sé, cambiar a partir del giro de la historia un poquito más cerca del final, pero ya no cumple tanto con lo que venías prometiendo al principio, porque ese es el tema. Nosotros cuando empezamos una historia estamos prometiendo algo. Y si nos vamos desviando de lo que prometimos, hay que replantear, hay que volver, porque el lector también se da cuenta y si prometemos y después nos cumplimos o nos desviamos demasiado y nos gusta más el desvío, entonces terminamos de escribir con una idea que no fue igual a la que empezamos, es como un poquito una ruptura de esa idea de, mira, yo te voy a presentar este tipo de historia, mis personajes son así, la situación que están atravesando es esta, te pido que los acompañemos, a ver qué les pasa. Sí. Y después terminas hablando de otra cosa. A Es mí me como que, pasó con Purgatorio. A ver si vos me crees esto. La versión original de Purgatorio, cuando yo la empecé a escribir, iba por el tercer día, viste, esa separada por día. Cuando terminé de escribir el tercer sí, día, dije, a esto le falta algo. ¿Sabes qué es lo que le faltaba? que le faltaba. Don Lucio. No existía en la escaleta. En la escaleta original era una historia sobre dos amigas al estilo Peter Pan y los niños perdidos. Y fue como un, le falta algo, le falta el condimento.
Entonces tuve que replantearme toda la escaleta porque me estaba pareciendo aburrida y empezar de cero. ¿Te puedo confesar algo? A ver. O sea, por lo que yo voy leyendo, no la terminé todavía, pero por lo que voy leyendo, es como que recontra da para tener dos tramas en paralelo entre Anaí, Irina, la amiga, Sí. era Irina, entre Anaí e Irina y tener otra con Don Lucio. Es como que recontra dan por separado porque tiene mucho sustento la historia de Irina desde el principio. Y mucho más ella que la hermana y se Es que destaca muchísimo originalmente era la y historia hay de mucha ellas dos como diferencia. amigas. Esa era toda la trama. Y tuve que replantear todo porque faltaba algo. Y la Igual gente me habría no se gustado lo leerla imagina, así, la si no gente lo no sé se qué te imagina digo. el libro sino el protagonista ahora, porque ahora, después de haber escrito el primer libro y estar en el segundo, él es el eje Claro, alrededor del que transcurre todo. Pero para que te des una idea cómo una escaleta puede cambiar. claro, pero algo así ya te exige replantear la historia. O sea, Sí. seguirla así como venías y meterle un personaje nuevo un poquito De la importante, nada. un poquito nomás, te cambia muchísimo y ya cambia el tipo de historia que prometes. Sí. Porque si en el caso de Purgatorio, si empezabas hablando de una historia de dos amigas y de la nada aparecía un chabón y de la nada pasaba todo se convertía en el eje del final de la historia en chabón, es como que te desencaja muchísimo y como lectora te sentís mal, porque es como, Sí. Algo que siempre le digo a o la sea, yo gente, venía para re el bien con final del esto. primer capítulo, el lector tiene que tener una idea de qué es lo que va a leer. No hace falta que haya Exacto. conocido a todos los personajes, pero tiene que tener una idea de qué esperarse. Es el tema. El tema tiene que estar en el primer capítulo y para mí todo el planteo principal de la historia, con todos los personajes principales involucrados, todo el cierre de qué se trata la historia, tiene que estar en el primer arco. O sea, en el punto en el que el personaje principal toma la primera decisión importante, ahí cualquier persona que esté leyendo hasta ahí tiene que poder decir de qué se trata la historia. No, sí, que pasó esto, que hay X personaje que le pasó tal situación, pero venía con X otra cosa, entonces tiene que tomar una decisión sobre esto, seguir, ver cómo hace, porque se está poniendo en juego esto, y esa es la situación inicial. En el primer arco, para mí ya tiene que quedar todo eso planteado, o sea, aproximadamente en el primer cuarto de la historia ya cualquier lector tiene que poder decir, bueno, estoy leyendo sobre esto, y que sea eso. Y ya después todo lo otro es seguir trabajando sobre la trama para enriquecerla, llevarla mejor, todo, pero el lector poder definir en el primer capítulo qué es lo que va a leer, cuál es Sí. Sí, a mí a veces me pasa principalmente que el si género para eso mí. juega en lo que cuando yo a veces digo, el lector necesita leer el primer capítulo, el primer párrafo, la primera página y engancharse. Si necesita leer 15 capítulos para enterarse qué es lo que está leyendo, o necesita terminar de leer todo el primer libro y empezar el segundo para enterarse qué es lo que está No, leyendo, no vale no. la pena. Porque me lo dicen muchos. Hay sagas conocidas que a mí no me gustaron, leí el primero y lo abandoné. Y me dicen, no, no, es que el primer libro es malo, la saga se pone buena al cuarto. ¿Por qué lo publicaron el primero entonces? Exacto. Pero a ver, estoy mirando qué otras preguntas nos han dejado para Pero que no se sí, nos acumulen tantas. Porque si no vamos a estar hasta las 3 de la mañana. Acá tenemos que... sí, yo La, te dije que esto puede ser muy largo. sí, la Naka nos dice que firmó con una editorial y Ay, le gustaría consejos para editar la historia. Y la verdad es que si firmaste con una editorial, el primer consejo es que la editorial tiene que hacer una lectura comprensiva de la trama y hacerte las recomendaciones que crea pertinente para que después te sientes a editar la historia. No que la edites vos primero y después se la des a la editorial que ya te escogió y ya te firmó, sino primero que la editorial te diga, esto es lo que la historia necesita mejorar. Y recién ahí ponerte a editar. O sea, el primer paso es de la editorial, no tuyo. ¿No? la alternativa sería contratar una edición de mesa, pero ¿para qué vas a contratar una edición de mesa si ya te tienen que hacer una edición de mesa Yo porque hago ya están eso. en contrato seguramente? Yo Entonces, como, contrato siempre a alguien primero y después veo la opinión de la editorial y combino. digo, yo no puedo hacer mucho porque también estoy haciendo lo mismo, Exacto. pero lo ideal de cara a todo el mundo, porque también encima me pasa que yo contrato edición de mesa y después digo, bueno, sí, como me pasó con esta historia, así cuadramos, queda hermoso, listo, todo, después te mando para un informe de lectura cuando la termine de escribir y después yo sola. Pero esta hora no me cuadra.
Y bueno, Y aparte también está el hecho de que por uno, eso también pasa, la primera edición también se puede hacer con ayuda de lectores beta. Tener lectores de confianza que sean otros sí, autores o gente especialista en algún tema, que lea la historia y se dé cuenta de cosas que el autor mismo no se da cuenta. Y haga recomendaciones con sinceridad y sin miedo a ofender de, pero este capítulo es aburridísimo. ¿Para qué lo pusiste? Y cosas así. La opinión sí. Y ahí ajena, también entra el tema sí, de, sí, saber elegir los lectores beta. sí. Ese es otro tema. Igual yo creo que toda opinión externa, mientras se haga de forma crítica y no de le pedí a mi mamá que dice, ay, qué lindo escribe mi bebé, está todo bien. Porque lo he Sí, visto. sí, sí. Pero por ahí también pasa que mientras mejor lo sepas elegir, capaz que menos necesites, porque si no después tenés 15 lectores betas por el manuscrito y si tenés una fecha que necesitas tener el manuscrito listo para determinado momento porque tenés un contrato, porque lo querés presentar, porque hay una convocatoria, porque lo que sea, tenés que esperar 15 devoluciones y editar en base a 15 devoluciones y por ahí muchas opiniones hacen ruido. Yo iba a Y decir, ahí no, ya no juega hagan lo que hago mucho, yo. Yo veo una convocatoria que me gusta, tengo tiempo y me pongo a escribir, termino de escribir, punto final y la mando. claro. No hagan lo que hago yo. Bueno, pero fíjate que en realidad todo lo que venimos diciendo depende De cada uno. del autoconocimiento, pues también es saber cómo escribir cada uno, saber cómo escribís vos, Sí. cómo te llevas mejor planificando una historia. Y la En tu caso, confianza que uno tiene preferís. en uno mismo. Yo escribí ya tantos libros que confío en lo Claro. que estoy haciendo. No necesito tener una guía al lado. Y ese es un trabajo de muchísimo tiempo y muchísimo tiempo a conciencia. Sí. Porque también hay mucha gente que lleva muchísimos años escribiendo, pero que no tiene tanta idea de dónde están parados, entonces como que... Pero depende también mucho de cómo uno lo toma y cómo uno sabe conocerse, sabe lo que está haciendo, sabe cómo mejorar lo que está haciendo y sabe buscar ayuda en los lugares justos como para poder crecer. Sí, a ver, ¿qué más nos dicen? ¿Creen que hay géneros en Hay los una que que me había gustado. Sí, ¿Creen que hay géneros en los que hace falta planificar más? Yo digo que sí. Yo creo que, para al mí en menos todo en, hace falta planificar. bueno, planificar sí, pero por ejemplo, es más Claro, sencillo planificar una novela que transcurre, Isla y Tres, transcurre en 3 días, es una novela corta y es muy lineal. Es muy fácil de sí, planificarla. Que no es lo mismo sí. que mi novela policial, donde tenemos, este es el espíritu de una persona, que qué le pasó, que cuándo murió, que cómo lo descubre, en qué orden encuentra las pistas, dónde... Todo ese tema Sí. necesita mucho más planificación. O una novela fantástica. En una novela fantástica uno necesita por ahí crear el mundo, cómo se relaciona una cosa con la otra. O sea, hay muchísimo más de planificación que en Viste otras. que recién hablábamos de, de que yo tuve años planificando la historia hasta que me pude sentar a ¿Sí? escribirla. En realidad yo tengo tres versiones del primer libro. En realidad tengo una, que es la última, porque todas las otras las borré, Sí. porque como que cambio de versión, chao, ya está, no me sirve. En realidad el problema es que eso es una trilogía que tiene como una especie de precuela, que es una saga de 6 libros. Entonces yo tuve que planificar los primeros 6 libros porque 4 de esos 6 son de los padres de los personajes principales Mm, de la trilogía. Entonces, antes de poder escribir el primero de la trilogía, yo tenía que tener mínimo 4 planificados. En realidad 5 mínimo, porque hay otro personaje que también aparece. Y el otro que me falta de acá es el eje del conflicto de acá. Entonces tenía que planificar 6 libros antes de sentarme a escribir. por No eso hagan a eso, mí no me hagan gusta eso, no escribir se odien, autoconclusivo. no se odien. Después de pasar por situaciones similares decidí que nunca más voy a escribir una saga. Y los únicos casos en los que escribo más de un libro es porque en realidad es uno solo que me queda tan largo que lo divido en dos. Pero es una sola Yo planeación ya, dividida a la mitad. yo ya pasé la fase, vamos a hacer autoconclusivos, que se toquen, que sean parte del mismo mundo, cosa de poder seguir planificando No, así en red, porque me encanta conectar cosas, pero autoconclusivos. Por eso me pasó con esta historia, que tuve que llamar a una editora, sentarme a hacer sesiones para hablar de la historia y todo, mandarle manuscritos, mandarle toda la escaleta completa para que fuera autoconclusivo. ¿Y sabes cuál fue la conclusión de la editora? a ver.
que le gustaba así como estaba, y estaba bien, que lo habíamos cerrado bien, que le gustaba la historia, que le quería seguir leyendo cuando terminara, bla, 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 pero que para ella estaría bien un segundo libro. Cosas que pasan. Por eso a mí me gusta planear, cuando planeo la escaleta, asegurarme de que todo entre en un solo libro. Yo en teoría seguramente sí, pero después digo, pero es que se podría seguir escribiendo sobre esto y el tema es que el primer libro, o sea, toda la historia, el tema principal es el duelo, pero si yo le sigo en una secuela, ya no va a ser el duelo. Entonces los lectores que quieran leer una historia de duelo ya no van a estar conectados con la secuela. Exacto. Y los lectores que quieren la secuela, porque la secuela en realidad sería un eje importante con lo paranormal, no vendrían tanto del primer libro. Es como que la carga emocional del primer libro no lleva la carga emocional del segundo. Y es como que iría muy desfasado la posible continuación. Y eso también lo charlé con esta chica. No es consistente. A mí me No pasó sería algo para mí así una con la trilogía. trilogía que tengo, que me quedan 2 capítulos y la termino. Los primeros 2 libros tienen mucho en común. Es la historia de estos Para dos. la de Amor y Dulces, Sí, tienen mucho en común, porque son 2 personas adultas que recuerdan su juventud, todo sobre la nostalgia, los errores, los arrepentimientos, y vuelven a reencontrarse. Sobre eso van los primeros 2 libros, que terminan con el reencuentro, obviamente, sin dar spoilers de qué sucede, cómo va, quiénes son, pero apuntan a ese reencuentro. Desde el momento 1, la saga apunta al reencuentro. El libro 3 sigue lo que ocurre después, y es como que ya pierde toda esa magia, toda esa tensión de los anteriores. Entonces me está costando escribirlo porque siento que no va, pero al mismo tiempo igual es necesario. el segundo, o sea, pues yo empecé a leer el primero, pero no lo pude seguir por cosas mías. Los dos primeros, son dos personajes, pero que serían de la misma pareja, digamos, Claro, ¿no? cada uno contando su versión de la historia, de lo que pasó y de lo que están viviendo. Y la tercera es La hija de la sobre ellos dos protagonista del juntos, primero, después del reencuentro y de trasfondo lo que ellos ocurre dos. con su madre. Ay, pero queda re bien, porque entonces como tenés los dos caminitos por separados, sabes cómo llegaron a separarse, tenés todos los caminitos, qué sé yo, y después se juntan. Pero Como historia los uno, primeros dos dos, libros tres. hablan más sobre la nostalgia vista desde un punto adulto, etcétera, etcétera. El tercer libro es puramente una novela juvenil. Entonces, como un género diferente de historia. Directamente, el que busca novela juvenil no se va a tragar los primeros 2 libros para llegar. Y el que está buscando los Sí, puede primeros ser. 2 libros no va a querer leer una novela juvenil porque es un adulto. Pero son autoconclusivos, No cada uno. realmente. O sea, no hace falta Bueno, leer el tercero, no es necesario, pero es un cierre que para mí lo merece. y el tercero se puede leer sin haber leído los otros. No, pero los otros se pueden leer y no leer el tercero. Ah, Y mira. llegó un punto en que el único motivo por el que seguí escribiendo el tercero es porque tenía las 3 portadas. Sí, ese tipo de cosas impulsa muchísimo. Yo ¿Sí? tengo historias que todavía digo, no las voy a abandonar porque tengo la playlist. Sí, pero son cosas que pasan. A todos nos pasan. Sí, 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 sí. A Y ver acá. tratar de resolverlas es... Mila nos pregunta cómo hacemos para centrarnos en los sentimientos de un personaje en cada capítulo. Esa pregunta me gustó, la vi hace un ratito. Sí, yo sí, para mí no todos los capítulos tienen que ver sobre los sentimientos de un personaje, pero Depende mucho de los objetivos que hayan dentro del capítulo. Pero... A ver, pero déjame leer bien cómo es la pregunta. Textual, textual. la pregunta es cómo hacen para centrarse en los sentimientos del personaje en cada capítulo. Yo en realidad me centro mucho en el entorno cercano. Entonces es como... No siempre los sentimientos, pero sí mucho en las sensaciones que van a ser internas o externas. Entonces, a mí me gusta mucho el narrador equisciente. Entonces, puedo hablar de las emociones del personaje sin que el personaje se entere de que las tiene. Eso es hermoso. Y de cómo lo va descubriendo, no. Generalmente no. Pero también depende mucho de si vos querés mostrar determinadas emociones de un personaje en determinada escena, si es funcional la escena y si dentro de esas emociones, digamos, si esa emoción en particular, la que te vayas a centrar, está involucrada dentro del cambio,
de escena. ¿Sí? En cambio dentro de la escena, lo que te va a cambiar de la situación inicial a la final. Por ejemplo, si un personaje se entera de una traición de un amigo, una pareja, de un familiar, de quien sea, si la emoción que vos quieras representar en ese capítulo va a estar involucrada con ese momento. Entonces puedes hacer toda una narrativa de la escena a través de la emoción para darle un poquito más de fuerza. Y un poquito después, como para que no sea un cambio tan brusco como, no, ay, sí, ya se olvidó de lo que le pasó, sin sostenerlo. Pero eso es el tema también, concentrarte mucho en la emoción, que no podés, porque no es que no podés, alguien podrá, a alguien le saldrá, a mí no, centrarte en eso, en un solo capítulo y que el anterior y el siguiente, que involucran al mismo personaje, no tengan nada que ver, ni siquiera referencias. Es como que para mí es una transición mucho más lenta, entonces se va a ver un poquito dentro de los primeros capítulos, o sea, de los anteriores, digamos, como si fuera una especie de curva, hasta el punto culmine de esa emoción que va a ser donde me influya mucho en una escena, y después se va a ir mencionando y se va a ir sosteniendo, porque si no es un cambio muy brusco para algo que no siempre se da de forma tan brusca, y también ayuda mucho a los lectores a que lo vayan entendiendo el personaje y que vayan empatizando de a poquito, porque también hablar muy fuerte de las emociones de un personaje muy de golpe no genera nada. Claro, para mí, cuando yo pienso en las emociones del personaje, no solo tengo que hablar de las emociones, el personaje tiene que actuar en base a esas emociones. Entonces, Claro. si mi personaje está enojado, no me alcanza con decir que esté enojado, describir que esté enojado o ponerlo en una situación de enojo. Necesito que agarre un vaso y lo rompa contra una pared, que me diga que esté enojado. Es algo que tiene que Sí. estar bien armado. Y otra cosa también para mí importante es saber determinar cuando creas el personaje. Por ejemplo, si seguimos con el tema del enojo, ¿cómo se comporta ese personaje ante el enojo? ¿Qué cosas hacen enojar a ese personaje, como para también en algún momento de la historia hacer un contraste de algo fuerte que no haga que se enoje? Y esto es muy Como para bueno, decir, bueno, esto es lo que le importa. hay un ejercicio que creo que está escrito en mi manual en alguna parte, que es el de las preguntas, que es 100 preguntas a, que es donde uno toma un personaje, un lugar, un objeto, un punto de la trama y hace una lista de preguntas, las que se le ¿Cómo se ocurran, relaciona? por más absurdas que sean. A mí me lo hicieron hacer en un taller de literatura y nos dieron un objeto al azar y a mí me tocó hacerle 100 preguntas a una botella de Coca-Cola. Pero la idea es que a todo objeto, a todo personaje, a todo elemento se le pueden hacer preguntas para ir resolviendo Sí. cómo es, cómo reacciona, cómo funciona, y que no hace falta escribir las respuestas, puede ser algo completamente interno, ¿Sí? pero que eso Sí, sí. ayuda mucho. Y ahora tengo una pausa porque alguien puso el premio de puntos de cita de libro. ¿Esto qué es? Yo agarro un libro cualquiera que tenga a mano, en español, cualquier página, y leemos una cita. Bueno. Tengo a mano en español acá, a ver qué tengo. Tengo un autopublicado, El lamento de las sirenas. Tengo uno de Océano, De... que es sobre los huesos de los muertos. Tengo mi copia tapadura de Isla y 3. Y Ay, a verla, a tengo verla, a verla, a verla. tapadura. Ay, qué belleza. Y tengo Perfectos Mentirosos. Eh, la persona que puso los puntitos, que diga de qué libro quiere la cita y una página. ¿Querés que escriba los títulos? Ok, ahí dice que de Isla hay 3 y el libro tiene, Ay, para leo. pensar en una página, el libro tiene 117 páginas. Que me digas cualquier página, yo abro en esa página y elijo una frase cualquiera. Ok. Génesis, la ¿Hasta cuándo edición... va a Ah, estar no, el libro a la venta? la elección para Nadine. Cualquiera que quieras. Tenemos Perfectos Mentirosos, Lamento de las Sirenas, Sobre los Huesos de los Muertos.
Pero la elección de la página o la elección del libro. Del libro, porque fue Génesis la que lo desbloqueó y te da la elección. Ah, yo veía mucha gente diciendo letra y digo, Sí, pues yo bueno, pones pensé que letra. eran los que habían puesto, pero no, la que puso los puntos fue Génesis. ¿Podés explorar algo completamente nuevo? No, pero vamos con letras. Ok. ¿Qué Porque página? yo no sé cómo quedó la maquetación, entonces no sé qué hay en cada página. Pero a ver qué Génesis elija la página. Ok. No, dice que vos elijas la página también. Justo el día que no quiero pensar. 48. A ver, acá estamos 41, 43, 45, 47, 48. Es una página cortita. Acá A tenemos ver, a ver. una frase. Es una lástima que las personas de esta época no se animen a expresarse, porque las cosas son socialmente incorrectas. Estoy segura de que muchos de los que están ayudando a esa mujer que se cayó se están muriendo de risa por dentro. O sea, que empezaste a leer y digo, ¿de dónde es esto? ¿De qué parte es esto? No me suena para nada. Y yo lo leí un montón de veces, lo leí y me Y ahora pasó te algo diste que no me cuenta. suena esto. Claro, ahora me di cuenta. Ay, pero Y me para quedé en que veas blanco, la, me la puse mal. maquetación, ¿Hasta cuándo va a estar a la venta? todo mayo. Todo mayo hasta el 31 de mayo. Sí, más que nada porque si alguien en Argentina dice yo te voy a ver, yo te voy a ver y después no va o se agotan, tiene tiempo de comprarlo también. Está bien. Pero volviendo a las preguntas, um, Sí, ¿cómo sí. hacer un buen cierre para la historia y no dejar cabos sueltos o que quede muy vacío? Yo acá no puedo contestar porque amo los finales abiertos, te lo dejo. Acabo de decir que, que la historia quiere secuela y yo no quiero. En realidad, a ver, mucho todo esto depende mucho de cada uno, porque en realidad para mí un final abierto no es un final nunca inconcluso o que deje cosas que se puedan resolver. Porque si yo pienso que un personaje va a tener una historia que vaya de acá a acá, por ejemplo, ese personaje ya tiene un montón de temas por resolver de antes y va a tener temas por resolver después. Como si a mí ahora viene de la nada, en este momento donde estoy, y me pasa algo que sea un principio de una historia, bueno, pues yo ya tengo cosas que tengo que resolver mañana con lo que yo ya tengo y traigo una carga, que eso también va a pasar con el final de la historia. O sea, no es que termina una historia porque se cerró lo que se quería contar y la vida del personaje queda ahí. Entonces hay muchas cosas que van a seguir y muchas cosas que hayan surgido dentro de la historia que se van a seguir manteniendo o cambiando incluso después de la historia, porque para mí la historia es puntualmente un tema, es un corte en el tiempo en la vida de ese personaje para hablar de un tema en particular que afectó a ese personaje. Entonces, ¿cuándo Exacto. empieza la historia? Cuando cierra, cuando el tema está en un punto de comienzo y final, cuando se llega a cerrar un tema. Y el cierre depende de eso. Y hay muchas cosas que van a quedar sueltas. Hay un montón de cosas que quedan sueltas porque el personaje sigue vivo. O Exacto. no, pero por ahí no sigue vivo y también quedan cosas sueltas. Entonces, depende mucho del tipo de la historia, de cómo lo manejen y de qué sea eso suelto que quede. Si queda algo suelto que sea principal, ahí depende de O que sea la trama cuál de es la la historia. Si la intención. historia es un asesinato y Claro. la historia termina sin saber quién es el asesino, es como, ¿para qué la leí? Ahí está lo de nuevo lo de prometer. Como si yo te estoy Exacto. prometiendo la historia de un asesinato y no te estoy cumpliendo lo que estamos hablando. Toda la Pero para mí investigación, todo sí. depende del tema. En A mí realidad me... yo para planear historias A ver. es tema, subtema, personaje que atraviesa todo. Ahí empiezo a escribir. A mí me pasó cuando terminé Purgatorio, sin dar spoilers obviamente, que hubo gente que se enojó con el final. Y hice un apartado extra justamente diciendo esto que decís vos ahora. Cuando yo tomo la vida de un personaje hay una línea de tiempo, una cronología entre que nacen y mueren.
O en el caso de Purgatorio, en el caso de que nacen Claro. y dejan de existir o no sabemos más de ellos. El caso es Pero, que aparecen y se mueren, o se mueren de nuevo, o exacto. siguen, o Pero desaparecen, es... o algo. Y a la hora de contar una historia, uno elige dónde empezar y dónde terminar de contar esa historia. Pero hay cosas antes y hay cosas después. Entonces, obviamente, Sí, si yo corté mi historia acá, hay cosas que quizás no las sabemos y que no las vamos a saber. claro. Y eso no está Y mal mientras se depende haya resuelto el punto lo central. principal. Y por ahí las subtramas que sean muy importantes. Porque también si el peso que le damos a las subtramas es bastante fuerte, necesitamos resolverlas. Y necesitamos que haya un cambio dentro de esa subtrama como para que no sea solamente algo que quedó dando vueltas y que después, bueno, quede por ahí. O sea, si le Hace damos un el peso de tiempo que sea me una subtrama y pasó, que se desarrolle, no me acuerdo qué libro fue, un libro de un autor japonés. Lo estaba disfrutando muchísimo, lo estaba leyendo, estaba en mitad de una escena cualquiera, como si te dijera, están haciendo un picnic en el Prado antes de ir, no sé, de viaje. Di vuelta a la página y no había más. Terminó así, como que en cualquier ok, momento. Me quedé. Tipo, ¿me faltan hojas? ok. O sea, hay extremos, pero me pasó. Bueno, eso genera un poquito de sensación fea. Sí. Y obviamente también está el final previo en una Como saga. En lector. una saga puede haber un final abierto mientras quede la promesa de que se va a resolver. Sí. Ese es el tema también. Vos tenés un tema principal de toda la historia y un tema por libro sería lo ideal. Porque si no sería Sí, un arco como grande hacer que es la algo saga y sumamente después los continuo que todo arcos. sea lo mismo. Eh, Claro. Y sabes que siento que ahí es cuando pasa eso de que los primeros libros no dicen nada porque son introductorios, porque hay un solo arco eterno sí. hasta que se corta y viene otro libro. Y ahí siento que es donde más pasa esto, de que el principio es tan introductorio que al final no te dice nada. Pero es algo muy personal siempre y depende del autor y depende del lector. Para mí los mejores libros son los que nunca se cierran. O sea, los que cierran el tema principal, pero dejan suficientes puertas abiertas para que el lector siga pensando en la historia después de cerrar el libro. Para mí ese es el truco. Uno tiene que pensar con esa mentalidad. Yo quiero que el lector cierre el libro, se vaya a dormir y se quede pensando en todo eso que no se cerró. Es que sí, Es es que pura sí, porque maldad aparte capaz, si vos pero... conseguís que se quede pensando, es maldad, pero es también reconocimiento de que hiciste las cosas bien, porque si el actor se queda pensando es porque le importó. Si le importó, es porque los personajes de alguna forma llegaron a empatizar o la situación llegó a Exacto. tocarle o algo. Entonces, algo hiciste bien para que se quedara pensando. Exacto. Entonces, Eso es ¿y lo qué pasó importante. con esto? ¿Qué hubiera pasado si? O me pregunto si en algún momento no sé, X y X se van a reencontrar. Cualquier cosa que pueda suceder al final de un libro que quede abierta hace que el lector Aparte siga es material maquinando. extra. Sí. Y eso es lo que hace que no puedan terminar un libro y Claro. empezar otro, empezar uno y terminar como si fueran una máquina. Exactamente. O por ahí van a otro, donde, que es lo que por ahí me puede pasar a mí, porque tengo varias historias autoconclusivas, pero los personajes se cruzan, entonces hay más o menos como un orden de lectura, o voy a intentar que haya. Entonces como volví a ver otros personajes para ver esta otra historia, para ver cómo están estos que yo dejé acá, para ver qué les pasó tiempo después, y por ahí son re secundarios, por ahí se los menciono, por ahí aparecen en una sola escena, Sí, pero es esa cosita de saber que están bien, que están vivos, que siguen. capaz, capaz. Y es como ese reencuentro también, es como que después volver a releerlos después de un tiempo, es como que también te genera esa cosita agradable. Sí, hiciste un buen trabajo presentando el personaje y haciendo que llegue. Es que Que yo siento también, que en los últimos años la mayoría de los lectores, no digo todos obviamente, leen por competencia prácticamente. Entonces empiezo un libro hoy, lo termino en 2 horas, empiezo el siguiente, lo termino a la noche, empiezo el siguiente, no se acuerdan de ninguno, no les quedan, no los guardan, no los recuerdan. Y a los 2 meses quizás se olvidaron de lo que leyeron. sí, pasa un Yo montón. no quiero que eso les pase con mi libro, quiero que terminen de leer mi libro y que les queden cosas dando vueltas, que les quede esa huellita chiquitita, ese dolor en el culo, como que me parece importante. Igual, yo creo que no somos las personas más indicadas para esto, No, porque dentro de todo, si alguien empieza leyendo alguna de nuestras historias y pasa la mitad,
es porque no lee todo haciendo patadas sin pensar y sin hacer qué sé yo, ¿no? Porque si no ya se habría ido. Salvo que sean historias cortas. Las historias cortas está todo bien. La más corta que yo tengo es la de Crastia Claro, yo pienso... y ya ven la segunda persona y dicen chau. Bueno, yo la que tenía segunda Entonces, persona la saqué de Wattpad por lo mismo. nunca la llegué a leer. Algún día la quiero publicar, pero... ¿Quién la va Sí, a porque leer yo si... me quedé con ganas La de única leer. que la... Vos sos la única que la va a leer. Pero ¿no es suficiente eso? No alcanzó, no soy suficiente para vos. Pero si la voy a publicar tengo que vender más de una copia. Y conociéndome te la voy a regalar. Conociéndome la voy a comprar antes de que me lo pueda. Pero sí, sí. Ayúdame a convencerla de que la publique, gente. O que por lo menos la suba a algún lado, no sé, Me gustaría algún cualquier día tratar de cosa. mandarla a editoriales como si fuese inédita, pero no es inédita. Igual segunda persona por ahí se recontra presta para hacer audiolibro. Puede ser. Igual debe ser medio incómodo segunda persona en audiolibro, nunca escuché. ¿Sabes cuál es el tema? Que además está en argentino. Pero argentino Reduce mucho. bien a lo bruto. De los que putean y se equivocan. Hacer un audiolibro es complicado, porque Google tiene ahora esa opción que te hace el Sí. audiolibro autonarrado, que te lee la historia. Vi eso en una de tus historias que mencionaste audiolibro autonarrado, no sé si en lo de Isla y 3, Sí. no sabía qué era, te iba a preguntar, me olvidé. Te pregunto ahora, ¿es lo Es de Google una entonces? inteligencia artificial de Google que te lee el audiolibro, así como yo escucho los de Kindle con Alexa todo el tiempo. Pero al ser autonarrado, tiene acento neutro o tipo neutro mexicano o español. Entonces, si yo le doy esa historia, no la va a leer bien. Con Isla y 3 es fácil porque hay muy pocas palabras que son muy argentinas. Claro. Y las puedo modificar, les puedo modificar cómo quiero que las pronuncie con fonética. Pero no es lo mismo hacerlo con 10 palabras que hacerlo con medio libro. Claro, no. Y se lo está diciendo una persona que escribe en cordobés encima. Exacto. Eso, que me grabe el audiolibro. ¿Qué ella es la que te lee? Es la de Google Playbooks. Cuando uno sube el ebook para venderlo en Google Play Store, te sale la opción después de convertir a audiolibro. Y uno puede elegir la voz y todo, es muy genial. Sí o sí tenés que poner para la venta el digital. O sea, no Sí, puedes solamente audiolibro. exacto, porque te lo tiene que leer. A ver, ¿qué más? Tengo Claro. dos preguntas más que nos dejaron por Instagram. Una es, ¿qué otro tipo de archivo, además de escaletas y fichas, es bueno tener? Y la otra ya le hicimos, que es la de WordBuilding, así que olvídate. Esa, ¿qué otro tipo de cosas, además de... ¿Qué otras herramientas usamos para escribir? Absolutamente todas las que hagan falta. Que Yo puede creo ser que ninguna. para mí lo imprescindible es el calendario. Yo me manejo mucho por También. tiempos. Detesto leer libros que de repente en el capítulo 1 están todos abrigados de invierno, en el capítulo 2 están en shorts tomando helado, en el capítulo 3 hablan de las hojas de otoño y es como esperen, esperen, esperen. ¿Pasó el tiempo o es que el autor no está prestando atención al tiempo? Por eso, si te das cuenta, Purgatorio Sí. está narrado en días, Isla y 3 está narrado en días, Ujú. la historia que tengo con Selecta transcurre en 15 días y aunque no tienen capítulos con nombre de día, es un calendario prácticamente. Entonces, me gusta mucho tener esta organización clara de cuándo ocurre qué cosa. Mis A mí escaletas me son por pasa día. que con... Eso está bueno. Yo en la planilla general de escaleta, sí, de escaleta, pero es la estructura de escena, tengo el nombre del capítulo, todo eso, día, hora, escenario en el que pasa, etiquetas de personajes, etiquetas de escenarios, objetos importantes para alguna historia de fantasía donde pase algo sumamente importante con algo que tengo, que haya un relicario, que haya esto, que haya aquello, saber si aparece dentro de la historia. Pero para mí me pasa con historias que son más largas, que pasan más tiempo entre una cosa y otra. Ahí no necesito tanto un calendario, es más como, digarme, en algún viernes de otoño, de abril, ponele, va a pasar esto. Y más o menos lo voy ubicando y me voy guiando en las escenas exteriores, con el clima. Pero en historias que pasan en muy poquito tiempo, sí o sí. Me pasa con la trilogía de fantasía, del primero que tengo pago. El primer libro pasa en una semana y media, el segundo pasa en menos todavía, un poquito más de una semana, ahí anda, y el tercero pasa en menos de una semana.
Entonces como que se me iba comprimiendo tanto el tiempo, porque como que pasaron muchas cosas antes, hubo un desencadenante, se acumuló lo que venía pasando antes, entonces empezaron así a caer todo como fichas de dominó en muy poquito tiempo. En menos de un mes pasa toda la trilogía, entonces como que sí o sí necesitaba tener ¿Querés estresarte un más todavía? calendario, claro, por supuesto, Em, ¿Viste la un historia que calendario yo y escribí momentos con del día. Ailén? Sí, La historia que yo escribí con Ailén dura 14 horas. Cada es la de capítulo, Voces de Fin del Mundo, algo cada así, cap- para que por te hagas una idea de lo que es ejemplo. esta historia, sí. La historia es, hay Bien. un anuncio a nivel mundial de que el mundo Ujú. se va a acabar en 14 horas y no te explican por qué. Suena en todos los teléfonos, en todas las computadoras, en los canales de noticias, y la idea es que uno ve distintas personas a lo largo del mundo y cómo reaccionan a medida que se acorta la cuenta regresiva. Entonces, cada capítulo Me encanta. es el cálculo horario, porque no es lo mismo el horario en un país que en otro, Claro. el cálculo de cuánto falta para el fin del mundo según ese cálculo horario, más el Ujú. país, y después el escenario, si es de día, si es de noche y todo lo demás. Entonces, capaz uno tiene capítulo 1 a las 3 de la mañana en Chile, el capítulo 2 es a las 7 de la tarde en Japón, capaz. Y Y tenés como una especie de línea general que sea como la especie de hora base que vos digas. teníamos una tablita cuando escribimos de qué horario equivalía a qué y cuánto Bien. faltaba según el horario, pero lo calculamos todo a horario chileno en el momento, porque el primer capítulo ocurrió en Chile. Entonces nos basamos en ese primero para hacer todos los demás cálculos. Pero de repente hay capítulos que el horario es, no sé, 15:43. Faltan 2 horas, 2 minutos y 14 segundos para el fin del mundo. Nos volvimos locas. Pero ese tipo de historias necesitan muchísimo eso. Me Yo, hiciste acordar, esto es viejísimo, no sé si vos estabas acá en Argentina, calculo que sí, porque esto es viejísimo, pero había una serie o algo que me acuerdo que pasaba en la tele que se llamaba 24. no me suena. Era de noche, no me acuerdo si lo pasaban los fines de semana o días de semana, pero era como que había un secuestro o algo que pasaba en 24 horas y el protagonista tenía que resolverlo en 24 horas y Ah, como me que iba suena, sí, pasando sí, me siempre el suena, me reloj. suena, me suena. Sí, es viejísimo esto. Me hiciste acordar mucho de Pero eso. por eso, casi todas mis historias para mí están basadas, planeadas desde lo temporal más que desde otra cosa. Para mí lo temporal es como la guía sin la que no puedo escribir. Todas mis historias. Tengo historias inéditas que transcurren por ahí, no sé, hay una que es sobre una boda y empieza, son 10 meses para planear una boda. Y toda mi escaleta está según semana a semana del planeamiento de la boda. Todo lo que yo hago está siempre muy cronometrado temporalmente. Entonces, para Es mí que, eso es lo indispensable. Tengo líneas de tiempo. Para Dorian tengo 5 papeles tipo de cuaderno pegados uno al lado del otro con una línea temporal de qué pasa en cada... pero eso es lo que necesita la historia, así es como funcionas vos y Sí. preferís vos. O sea, termina siendo todo Todo lo que vos haces en lo otros mismo siempre. asuntos yo lo hago en eso. Pero termina siendo un poco autoconocimiento y saber cómo funcionas vos y qué necesitan el tipo de historias que vos querés escribir. Esa es la base de planificar y de saber por qué vas a planificar y para qué estás haciendo lo que estás haciendo. O sea, para mí planificar muchísimo es darte mucha más libertad sobre el texto en realidad. Y termina siendo planificar en función de lo que yo quiero hacer con esa historia en ese momento, porque por ahí te pasa que si postergas una historia para escribir dentro de muchos años, por ahí en otro momento querés hacer otra cosa, tenés otra perspectiva, lo que decíamos que por ahí se va dilatando y no siempre va a ser, o sea, por ejemplo, la Natalia de hoy no va a escribir exactamente la misma historia que la Natalia dentro de 5 años, Sí, por ejemplo. posiblemente no. Nada me está pasando con una historia que estoy reescribiendo. No Antes sé cuál sea terminaba bien, mejor, ahora no. pero Pero sí, hay muchas cosas que dependen muchísimo de de cada cada uno. uno. Sí, de los procesos, de las historias Sí. mismas. Yo soy el tipo de persona que ha tenido los paneles de corcho con muchas notitas pegadas y el hilo rojo tipo película de detective conectando tramas. También lo he hecho en algún momento. O sea, cada uno tiene su... A mí
lo que me sirve más que nada es tenerlo todo a mano. No me gusta tener la computadora. Para mí eso es fundamental. Y creo que ahí es una de las más grandes diferencias que tenemos. Sí, 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 porque yo sí tengo que depender de cuadernos y de cosas. Es como que tengo muchísimos papeles sueltos, se me pierde todo tan fácil y es como que a veces me gusta mucho volver a hacerlos o corregirlos, editarlos todo, entonces tendré que volver a hacer el cuaderno. Tengo cuadernos comprados sin empezar a usar porque me da cosita. Entonces prefiero una y mil veces editar un archivo que me duele menos borrar un archivo que decir, bueno, le voy a arrancar tapas a este cuaderno hermoso con la tapa de como si fuera el libro de Fahrenheit 451 y le voy a arrancar una hoja reciclada que trae. No, no puedo, Sí, no, yo tengo todo en me cuadernos, todo, todo. duele. Acá no sé si tengo otros a mano, porque ese es el único que estoy trabajando. Tengo, creo que en este había empezado a trabajar Paraíso de nuevo, porque te dije que perdí todo lo que tenía de Paraíso y lo volví a empezar a trabajar en este. Sí. Hola, Así. Michi. ¿Es un Michi? No, es el perro ahí. No, no es un Michi. Es un perro. Sí, Lo vi pasar rápido así, pensé que era un Michi. Ay, mi amor. hola. Ay, mi amor. Ay, cosita Bienvenido, hermosa. doctor Watson. Doctor Watson quiere eso, dice. La Mira cómo chapita lame. dice doctor Watson y todo. Ay, mi amor. Pero lo otro que nos habían preguntado es, a ver dónde lo encuentro. Eh, sí, quédate. Es que quiere estar. Sí, a ver ¿Cómo se dónde lo lo va a encuentro. perder él? Nos habían preguntado una cosa más, estoy buscando dónde me quedó, que la perdí. Em, em, ¿La perdí? ¿Por qué pierdo todo? ¿Por qué? Bueno, no sé dónde quedó. Vos tenés guardados Igual por recursos, sí. yo creo que sí porque me mandaste, recursos, lugares donde la gente pueda ver Algo útil. ideas para planificar y... Ah, acá está la otra pregunta, acá está, la encontré. Sí. ¿Cuáles A son, ver. cuál es para ustedes la mayor ventaja de tener una escaleta? Para mí es la libertad. Yo me siento mucho más libre definiendo lo que tengo que hacer y sabiendo qué decisiones mínimas puedo llegar a tomar dentro de lo que ya establecí y saber que voy tranquila y que sé cuál es el eje de cada escena. Y aparte, a mí para hacer una escaleta me ayuda muchísimo cuando no sé cómo empezar a escribir un capítulo. Porque me pasa por ahí que sé lo que tengo que escribir, pero no sé cómo empezarlo. Entonces me valgo muchísimo de la escaleta para decir, bueno, me voy a centrar en X cosa, voy a empezar a hablar de esa X cosa a nivel general y después voy a empezar a entrar en lo que pasa en la escena porque por ahí cuesta arrancar. Entonces como que uso la escaleta de cada escena en particular para guiarme sobre eso y también para masticar un par de días antes de sentarme a escribir. A mí me pasa lo contrario. No tengo poquitos tiempos en el día para escribir. Es como que tengo muchos tiempos, pero en pocos días. Entonces cuando me siento a escribir tienen que salir. Tienen Claro, que salir porque si no, no tengo otro momento. Entonces es como que yo ya sé lo que viene a largo plazo y sé lo que viene a corto plazo. Entonces leo la escaleta, la tengo bajada en el teléfono, entonces voy masticando cuando viene el colectivo, cuando hago esto, cuando hago aquello, voy masticando mucho los diálogos. Eso es lo que a mí me pasa más, que lo que más me importa es masticar varios días antes los diálogos sí. y, y ya cuando me siento a escribir es como que ya sé bien para dónde quiero ir, pero teniendo la escaleta de antes y habiéndola masticado durante días después de que esté definida, entonces yo sé a dónde tengo que ir y me ayuda muchísimo con eso. Esa es la primera ventaja que se me ocurre Yo ahora cuando pienso en que puedo escribir en cualquier orden y no solamente dentro de una también. misma historia, pero a veces me pasa que por ahí estoy bloqueada con una escena y digo, a la mierda me voy a saltear a otra y me voy a escribir otro capítulo que nada que ver. Pero también me pasa que yo trabajo muchos proyectos a la vez. Entonces, si un día no tengo Claro, ganas de escribir uno, puedo saltar a otro, sin tener que pensar, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Dónde me había quedado? ¿Qué es lo que me tocaba? Porque lo tengo escrito. ya lo tenés.
Yo intenté hacer eso porque uno pensaría, tengo todas las escaletas de todo antes de escribir, puedo hacer eso. Claro, Es lo lógico. sí, deberías. Pero, claro, pero no me sale. Y también te No me permite sale pasar porque mucho por tiempo esto de sin pensarlo en escribir. días. Si tenés un bloqueo y estás un mes sin Sí. escribir, al volver tenés una idea más o menos de por dónde ibas. Sí, eso te orienta muchísimo. Pero para cambiar de historia, a mí no, yo no puedo, porque es como que me quedo con el tono de la historia anterior y no quiero escribir todas exactamente iguales. Ah, claro, no, yo Entonces escribo, como depende de mi que humor. a mí me hace mal eso, no, no puedo. Lo intenté, no me sale, no me gusta, es como que termino así como decepcionada. Claro, yo teniendo Como la digo, escaleta, a mí me pasa que por ahí un día estoy como más cansada, entonces escribo una novela mucho más tranquila. Otro día estoy más estresada y escribo una novela que por ahí es más oscura. Otro día estoy de muy buen humor y quiero escribir una escena, no sé, romántica de otra historia. Entonces voy escribiendo según mi estado de ánimo y del tiempo que tengo. Si sé que tengo mucho claro, tiempo, por ahí me lanzo un capítulo de Human completo en un rato. Pero si tengo poco tiempo, capaz voy a una novela del Open Novela Contest, que son capítulos más cortos. Entonces voy más cortitos. haciendo un ping-pong. Yo lo que trato es tratar de definir todo el capítulo, me dura el tiempo que me dura escribir, porque es como que no quiero cambiar la narrativa, no quiero cambiar la perspectiva que tenía cuando lo escribí. Me pasó con un capítulo de una vez de la que estoy publicando ahora, que yo sé, tenía guardia, pero no tenía guardia tan tarde. Entonces, como que podía estar un rato en cama, qué sé yo. Agarré la notebook, no tenía muchas ganas de escribir el capítulo, pero me acordé de algo personal y dije, esto quedaría hermoso acá. Y estaba dentro de los límites de lo que el capítulo me permitía, porque tienen que narrar un sueño, tienen que pasar determinada cosa, y me acordé de algo que podía poner dentro de ese sueño, hacerlo dejé y quedaba bien, todo qué sé yo, y me dieron ganas de escribir sobre eso, entonces agarré, aproveché toda la mañana de guardia y hasta que no terminé el capítulo no me fui a trabajar. Igual no, no tenía horario, así que estaba todo bien, no, no había problema con hacer eso. Claro. Ya no puedo, pero en ese momento podía. Pero sí lo quiero definir completo también como para no perder el eje. Pues yo me guío mucho por eso, no perder el eje dentro del capítulo. Si el capítulo va a empezar de determinada forma, que termine con una idea como para que se sienta una unidad. Así como la historia también empieza con una cosa y que termine recordando esa primera cosa o haciendo alguna especie de paralelismo con el principio para que se note que hubo un cambio. Y también que estamos hablando de una unidad de tema. Sí. Algo puntual que cambió dentro de la historia, pero que nos estamos centrando en ese tema. Para mí, por cómo yo planteo mis historias. Bueno, en realidad todo lo que digo es cómo lo hago yo, no cómo se debería hacer, porque ya me ha pasado que por ahí yo digo, sí, porque esto está bueno, para esto, acá, qué sé yo, eso, y después viene alguien y dice, pero no hay que decirle a la gente cómo escribir, pero si yo estoy diciendo cómo lo hago yo, pero... Y bueno, entonces, esto es aplicable a mí nada más. Si alguien lo quiere tomar, que lo tome, pero yo me guío mucho por temas. Sí, es que justo lo que estaba preguntando Génesis ahí, cómo saber o cómo cortar un capítulo y que te deje con la emoción o una reacción. Yo primero escribo el Donde capítulo más le base. duele a los lectores. Yo primero escribo el capítulo base como una unidad, como vos decís. Puede ser unidad por el tema que trata, por el sitio en el que transcurre, por la temporalidad, por lo que sea. Y cuando tengo todo cerrado, recién ahí releo y decido ver cómo puedo unir este capítulo con el próximo o con el próximo que trate este tema, si hay varios puntos de vista, varias líneas temporales o lo que sea, y dejar la puerta no del todo cerrada. Es una cuestión de dejar un poquitito abierto para que el lector quiera saber qué pasa después, aunque después le cambies de tema. Porque pasa mucho, Sí. a mí me pasan novelas que tengo en tercera persona, las primeras que escribí, la de Destruir al Dragón, que hay como cuatro cosas pasando al mismo tiempo. Entonces terminás de ver lo que le pasa a la protagonista, querés saber cómo sigue y de repente la historia te salta a lo que está haciendo el antagonista en el siguiente capítulo. Entonces el lector es como que quiere seguir y es genial. Igual, hablando ya desde temáticas, la gente que lee en Wattpad, más allá de que uno le guste o no le guste, yo el año pasado empecé a leer muchos más a por ahí los autores más conocidos de la plataforma, ¿no? Empecé a leer a Ariana, a Alex y demás. Y me di cuenta como lectora que empiezo a leer, termino de leer un capítulo y sí que saben cómo hacer que el lector quiera seguir. Sí.
Es Pasa que impresionante lo es, bien que hacen el enganche de un capítulo a otro. Y si alguien quiere tomar de ejemplo algo de Wattpad o algo hispano para decir cómo hago que un lector se enganche, yo les recomiendo que las lean porque lo logran. Por más allá de que nos gusta o no nos gusta. Eh, para mí el mejor ejemplo de esto fue Heist de Ariana, por ejemplo. De todo lo que leí. no lo Termina leí. capítulo 1. Llega gente nueva al pueblo, hay un suicidio. Capítulo 1. Termina con el suicidio. Y así cada capítulo, Bien. todos los capítulos terminan con algo que te hacen necesitar Sí. continuar. Está muy bien planeado. Más allá de que uno le Es guste o no que le guste la trama, ¿no? al margen, pero planificar los finales de capítulos, trabajar los finales de capítulos, es complicadísimo, pero es muy necesario. Yo Es generalmente muy hago eso en la necesario. edición después de terminar todo. No, yo cuando voy haciendo la escaleta, es como que yo lo que más tengo en claro es el final del capítulo que me presente un conflicto. Sí, aunque sea un conflicto del personaje con su propia emoción o con otro personaje, o una inseguridad, una molestia o un pensamiento erróneo. Yo tengo un capítulo que termina con la protagonista decidiendo ella, porque le pintó, porque estuvo muchos días sin hablar con nadie y pensando demasiado, que el otro chico no la quería. Entonces ella determinó, por toda su lógica de pensar durante días, que el chico no la quería, llegó a esa conclusión, ahí termina el capítulo. Todo el mundo sabe que no, pero ahí tenés su percepción errónea y cómo ella se siente con respecto a eso, y vos sabés que eso tiene que cambiar en algún momento. Entonces es como tratar de centrarse en algo al final y apuntar desde el principio a ese final. Y después ya viene la parte de edición de trabajar bien las frases Sí, pero eso ya y por ahí otro muchas tipo de veces es cuestiones edición ya más posterior. puntual, sí. Eso ya va después. Pero trabajar la emoción y la idea de saber dónde quieres cortar el capítulo para que genere determinada sensación desde el principio. Entonces vos desde el principio tienes la idea de que vas a ir para allá, como una cañita de pescar. Es como, yo estoy acá parada, quiero llegar allá, entonces voy a tirar una caña y voy a tratar de acercarlo a mí. ¿Sí? Voy a acercar ese final hasta que llegue el capítulo, manteniendo esa idea para que el lector se quede con la intención de que tiene que seguir leyendo. Porque ya leyó sobre determinada situación que le pasó al personaje y lo movilizó un poquito. Y Sí, decir, el capítulo trató de esto. O sea, este exacto. fue A el veces lo que tema ayuda es tener del ponerle un título al capítulo, capítulo. pasó esto. Cuando uno le pone un título al Sí, capítulo es más fácil darse cuenta cuál es el tema y dónde tiene que terminar el tema. Que aunque después uno no lo ponga ni en Wattpad ni en el libro publicado, a la hora de escribirlo, ponerle un título a mí me sirve. sí. Y vamos a hacer una última pregunta de la noche y después nos vamos porque ya van como 2 horas. La última pregunta que nos dejaron es cuando tienen un bloqueo fuerte, ¿cómo hacen para salir? ¿A qué acuden para ello? Yo soy masoquista, quiero que quede claro. No se Desde nota. en el 1 de enero del año pasado me dije que voy a escribir 5 días a la semana, sí o sí, los que sean mínimo 500 palabras al día, con inspiración, sin inspiración, aunque sea de un relato nuevo o de lo que sea, todos los días. Y hasta ahora lo cumplí. Así que Yo necesito esa motivación. no hay espacio para el bloqueo. Me Lo bloqueo que yo con una tengo historia, escribo no menos. es, claro, pero escribir, Exacto. aunque no te guste, aunque te obligues. Masoquismo puro No, lo mío. a mí me pasó una sola vez que me bloqueé una historia que fue después de escribir el primer capítulo de Crusty, estaba en la mitad de un concurso con esa historia y no la podía terminar porque sentí que había tratado de trabajar tanto la narrativa y me había puesto a escribir mi primera historia en segunda persona, que para mí era muchísimo, Sí. que sentí que me drenó y no pude escribir más por algo así como un año porque sentía que después me había quedado bonito el primer capítulo y que nada iba a ser tan bonito como ese primer capítulo. Hasta que me llegó la historia espada y dije, bueno, lo último que tengo es esto, esta otra historia, la tengo que terminar sí o sí porque me la están pidiendo, es como, voy a hacer lo que sea porque no puedo editar algo que no está escrito, entonces lo voy a hacer. Pero sacando eso que fue puntualmente por la narrativa, por lo general no tengo bloqueos porque me hago como una especie de contención pre-bloqueo. Es como que yo antes de empezar una historia la mastico por muchísimo tiempo. O sea, antes de empezar a escribirla,
la mastico por mucho tiempo. El mar donde sueñan los que mueren la empecé a masticar como 3 años antes de empezar a escribirla. Entonces como que voy, no, Yo te creo, te es creo, te mucho. creo. Pasa que yo soy muy Es impulsiva. más. Pero es como que las voy pensando mucho y voy creando como un espacio de inspiración dentro de la historia que a mí me remite a eso. Entonces yo con lo que más conecto es todo musical. Entonces voy a hacer plays de la historia de los personajes, canciones que voy a asociar a subtramas puntuales o a momentos puntuales y después imágenes, después esto, aquello. Es como que armo antes de sentarme a hacer la escaleta todo, toda una especie de soporte al que yo cuando diga, bueno, no puedo avanzar con esta historia, voy a volver ahí, me voy a volver a encontrar con la idea, me voy a encontrar con cómo estaba yo en el momento en el que quise escribir esa idea. Y por lo general cuando ya empiezo a escribir una historia, a trabajar de forma activa, a armar la escaleta, todo, es porque tengo muchas ganas de contarla. Entonces es como que armar, o sea, volver a lo que yo armé para retomar esa historia si en algún momento la tengo que abandonar, es como que me remite a ese momento en el que yo tenía muchísimas ganas de escribir esa historia y vuelvo a conectar con ese momento, con esa nadie que me dice no dejes de escribirla porque si no vas a volver a dejar la cosa sin terminar. Y como que ahí termino volviendo, aunque sea para escribir alguna escena puntual en la historia y voy reconectando. Hay gente a la que le sirve releer. Yo por ahí Sí. releo solamente algunos capítulos puntuales que tengo marcados que son parte de esta misma contención que armo. Porque bloqueos fuertes así, sacando ese que fue por algo muy puntual, no he tenido y no tengo ganas de tener. No, No la es verdad una que no. experiencia que quiera pasar para saber cómo me comporto, Yo tengo una cómo la vivo, cómo la supero. sola No tengo historia ganas. que siempre me bloqueó, que la empecé, la pausé, no me gustó cómo estaba narrada, cambié el narrador por completo, la volví a reescribir desde cero y llegó un punto en el que no tenía más ganas y no es que dejé de escribir, porque seguí escribiendo otras cosas, sin ningún problema, pero esa la dejé. Y digo, no es que no quiera, tengo toda la escaleta, tengo los personajes, me gusta la trama, me gusta dónde va, pero es más extensa de lo que originalmente hubiera querido y no estoy en un momento en el que tengo suficiente tiempo para dedicarle. Entonces está Ese es pausada otro desde hace tema. mucho. Ese es otro tema. Pero también siempre hay historias que requieren demasiado y que por ahí son una carga pesada. Entonces por ahí también, de nuevo, conocernos, conocer la historia, saber qué es lo que queremos contar y para mí es muy importante por qué lo queremos contar. Porque yo me guío mucho por temas. O sea, para mí una historia es un tema. En esta el tema es el duelo, en la otra el tema es X otra cosa, así. Entonces, si siento que una historia va a ser muy pesada por el tema o por lo que va a conllevar o por cómo lo voy a tratar, saber cuánto tiempo me va a llevar, saber qué tan complejo va a ser, cuánto tiempo le tengo que dedicar antes de sentarme a escribirle sabiendo que yo no escribo sin escaleta. Entonces, ¿cuánto tiempo me puede llevar hacer esa escaleta? ¿Cuánto después de revisión de escaleta para saber si voy a estar conforme con eso? Y ahí para decir, bueno, yo esta es una tarea que puedo asumir ahora o no, esta es una tarea que no puedo. Con esa historia me pasó que era muy personal. En el primer momento que le empecé a querer escribir, no la podía hacer. Entonces como que fui de a poquito pensando, hasta que tuve el tiempo, fue el momento y dije, bueno, estoy en condiciones de escribirla sin que me destruya a mí, destruir a los lectores, pero a mí ya no me va a destruir. Esperemos. Entonces, también es saber bien qué te va a requerir una historia. Nos Y dejaron también para eso ahí saber qué queremos hacer. una última pregunta y vamos a responderla medianamente breve, así no se nos extiende tanto. Y la pregunta es cómo empezamos a planear una historia. Yo soy una bruta, en ese sentido. Yo tengo una idea y hasta que no me siento a escribirla no estoy contenta. Y me taladra el cerebro. Entonces yo tengo una Bien. idea, me lanzo a escribirla a ciegas. Escribo 2, 3 páginas, me calmo, me saqué esa necesidad de adentro. Ahí hago una pausa y empiezo a plantearla. Pero primero Eso me necesito gusta, eso me sacarme ese gusta. poder de dentro, esa necesidad. Sí. Eso, ¿sabes por qué me gusta? Porque
dentro de todo nos gusta lo que escribimos. O sea, Sí, si escribimos es porque nos gusta hablar de eso, porque nos gusta escribir de determinada forma, porque es lo que nos gusta leer o consumir en medios en general. Entonces como que por ahí nos da como mucho hype nuestra propia historia y lo que nosotros queremos hacer. Entonces como que para saciar la parte lectora nuestra que quiere que pasen determinadas cosas o llegar a determinada escena o escribir determinada situación, es como que si no la hacemos nos sigue taladrando la cabeza. Entonces es como, bueno, que se calle, que se calme, que se vaya a dormir y después seguimos escribiendo tranquilo como nos toca. exacto. Al menos ese es mi proceso, ¿eh? Cuando yo tengo una idea para una historia, que me pasa siempre, digo, la empiezo. Tengo creo que 15 archivos en Como la sea. computadora que son inicios de historia y abajo del inicio empecé a armar una escaleta que todavía no terminé para el futuro. Igual eso de planear, de escribir los inicios mucho tiempo antes, eso me encanta. O sea, yo por ahí puedo estar años para planear una historia, pero tengo el principio escrito. O sea, la primera oración de Laila, yo la tenía escrita así un montón porque me había gustado, porque dije, bueno, así va a empezar la historia. Después me dijo la editora, acá hace falta una introducción. Ok. Bueno, está bien, pongo otra cosa, pero para mí acá empieza la historia. Pero vos misma sabés que yo en algún Y momento después te planteé una eventualmente... historia que te mostré, que me dio esa necesidad de empezar a escribirla, la empecé a escribir, terminé esos primeros 3 La de... capítulos e hice la escaleta y la dejé guardada para cuando La de las tenga brujas. el tiempo y el momento de seguir escribiendo, la de la brujería. Yo me quedé con ganas de leer esa historia. O sea, Exacto, pero fue eso, fue yo una me sentí... necesidad de sentarme a escribir eso, hacer el planeamiento, que todavía no terminé, y dejarlo para que sea el momento indicado. Así Es como funciona. que vienen y te dicen, mira, voy a poner una pastelería, qué sé yo, pero mira, ¿te gusta esto que hago, qué sé yo? Prueba esto, Te da para prueba este probar algo. ¿A muffin. vos te gustó? Nunca abre la panadería. En Y 10 la años te panadería la no abre. está. Claro, en 10 años te mudaste. Sí, así soy yo. Pero bueno, creo que por ahí podemos ir cerrando con la idea de la pastelería. Buen punto para... bueno, Para gracias a los que se postre. sumaron, a los que se sumaron al principio y se fueron, a los que se sumaron tarde y se perdieron al principio, y a los que están viendo el video en el futuro en YouTube. Hola gente del futuro, saludos del A la pasado. gente del futuro. El video va a estar subido a YouTube mañana o pasado, cuando tenga tiempo, sin editar, sin nada, se van a aguantar todos los problemas. Así que, y seguramente si la gente quiere y vos tenés enlaces útiles, me los pasas y los pongo abajo del video de YouTube en la caja de la descripción para que puedan acceder a cualquier información que les pueda interesar. El enlace, obviamente, ¿no? Sí, voy a buscar cositas así que sean adaptables. Yo les voy O a si no, dejar puedo pasar. directamente el enlace a mi manual en Wattpad porque muchos de estos temas, el ritmo de la historia, la escaleta y lo demás los Sí, planteé total. por ahí de forma básica. Así que Bueno, y cualquier cosa que alguna vez tengan la necesidad de sentarse a planificar o algo que no sepan por dónde empezar, que no sepan qué hacer, que estén perdidos y sea toda una nebulosa, pero quieran escribir y no sepan cómo meterse ahí, estamos pendientes por sí. cualquier cosa. Por lo Y menos como yo yo te si digo, no sigan tus necesitan... consejos. El mejor consejo es no seguir consejos. Cada uno tiene su propio método y lo que nos sirve lo que me sirve a mí no le sirve a nadie, lo que le sirve a Claro, nadie a mí no me sirve y capaz a ustedes claro. no les sirve nada de lo que les compartamos. Por eso yo he tenido charlas larguísimas con gente que me dice, bueno, necesito una plantilla para hacer una historia rápido porque no tengo tiempo. Yo digo, mira, tengo esto, tómalo si te sirve, pero bueno, y nos sentamos a charlar a ver qué necesita la historia y por ahí me doy cuenta de que el proceso de esa persona es diferente y por ahí le sirve, por ahí no le sirve, entonces mira, esto lo puedes adaptar, esto lo puedes tratar así, si te queda mejor, qué sé yo, si no, y por ahí la persona se va dando cuenta de cómo le resultaría mejor mientras lo va hablando. Hay miles de Que eso también formas de ayuda hacer mucho, las tener a cosas. alguien con quien poder charlarlo, eso es importantísimo. Así que bueno, con eso nos vamos yendo. Saludos a todos. Y eso, mañana a la noche, mañana que es viernes. Sí, mañana voy a estar Mañana es jugando. Si viernes. alguien se quiere sumar, voy a estar jugando. Creo que es un juego de tipo puzzle matemático, que es Baba Is You. Creo que voy a estar jugando. Es de un estudio español, es muy entretenido y es para tipo escape rooms chiquititos y cada vez más complicados y más complicados. Así que si alguien se quiere sumar y ayudarme, porque soy medio estúpida, me vendría bien. Eh, y el sábado, si la vida lo permite, estaré dibujando. Pero a la noche tarde.
Así que con Así que hay que eso, aprovechar. sí. Y para la gente de YouTube, también el enlace en la descripción dejo las redes sociales de ambas, por si alguien no conoce a una o a la otra. Así que chau chau para todos, saludos enormes. Chao, gente. Muchas gracias. Chao, doctor Watson. Se queda ahí como...